Ecos del mundo árabe. بك الله يسعد لي صباحي. الله يسعد لي صباحك يا بيت الكل يا سوريا. صباح الخير. سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا. صباح الخير يا أرض الخير شمسك مين يطفيها. سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا. صباح الخير يا أرض الخير شمسك مين يطفيها. سوريا يا أرض العز ما بترجع إلا لله. ما بتنضم وما بتنهز منصورة بإذن الله. سمعت الشمس تهمس همس صباح الخير سوريا. صباح الخير يا أرض الخير شمسك مين يطفيها. تهنى يا شعب تهنى بمحبة وطننا. انجيلي عن القرآن طائفي ما عنا. تهنى يا شعب تهنى بمحبة وطننا. انجيلي عن القرآن طائفي ما عنا. سوريا يا بيت الكل بالدنيا فتحت بابا. إلا الخاين والمحتل ممنوع يدوس عتابه. سمعت الشمس تهمس همس صباح. Bueno, con este tema lo vamos a recibir a nuestro invitado en el día de hoy a través de la línea telefónica y le damos la bienvenida a nuestro amigo Ismael Elias Adris. Así que bienvenido Ismael, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Sabah al-Khair, ¿cómo están todos? Bien, te recibimos con Sabah al-Khair el Suria. Sí, bueno, qué buena bienvenida, más que Bueno. oportuna. Bueno, muchas gracias por esta comunicación y bueno, vamos a charlar un ratito sobre que nos cuentes un poco tus orígenes, porque bueno, como veníamos hablando de que hemos declarado el mes de abril como el mes de Siria, de hablar con los exponentes, ¿no?, de la cultura, en este caso, por ejemplo, de la música, para que nos cuentes un poquito cómo viene tu ascendencia, cómo llevas en el día a día las tradiciones de tu familia, cómo lo sentís vos, cómo lo has llevado, ¿no?, a través de la música. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la gentil invitación. Bueno, yo, como diría el dicho popular, estoy con la manzana rodeada, porque soy descendiente de sirios por todos lados, por Claro. parte de madre y por parte de padre, de las provincias de Homs y de Tartus. Bien. A pesar de eso, con la familia con la que tengo contacto prácticamente semanal es con la familia que está en Tartus, que es por parte materna. Bien, te aprovecho de preguntarte cómo está esa zona hoy en día, ya que tenés comunicación, cómo se encuentra, bueno, para que nos cuentes un poquito, para salir un poco de lo que nos llegan a través de las redes sociales, de los canales de televisión. Bueno, la situación siria en general ha sido definida de bastantes formas. Hay una que me parece que es la más concreta, que es una palabra griega que se llama galimateas, que quiere decir un embrollo, como diríamos acá, un quilombo. O sea, es tan embrollada la situación que cuando uno quiere encontrarle una matriz para poder explicarla, se vuelve cada vez más complejo. En el caso de mi familia, que está en la provincia de Tartus, está en la zona más segura incluso que la ciudad de Damasco. Ajá. Y esa razón es principalmente porque es una ciudad costera que da hacia el Mediterráneo y a la vez es una base naval rusa, entonces están brindadas todas las seguridades y además la mayor parte del ejército sirio está concentrada y proviene de esa base, que es la base de Tartus. Cuestión por la cual también, vos fíjate que acá en Tucumán la mayoría de las familias sirias provienen de esa zona, tanto de Tartus como de Latakia. Ajá. Entonces,
como esa zona es la más segura, Tucumán ha sido una de las ciudades que menos refugiados recibió. Prácticamente no recibió refugiados, recibió gente que se vino, no sé, Sí, para hacer una compartir mejor con vida, familia. claro. Sí, y te diría que ni siquiera eso. Yo, por ejemplo, tengo una familia amiga que se vinieron acá porque la mayoría de la familia, al revés que otros casos, la mayoría de la familia estaba acá en Tucumán, no en Siria. Entonces, lo que quedó de la familia se vinieron para acá, pero no por la cuestión de esta invasión, sino más que nada por una cuestión familiar. Distinto es el caso de otras ciudades, como Córdoba, en donde provienen la mayoría de los sirios de otras ciudades como Homs o como Alepo, que ha sido la ciudad más asediada en los últimos tiempos. Bien. Y en tu caso, bueno, volviendo un poquito a tus orígenes, lo que nos estabas contando al principio, ¿cómo fue, digamos, tu infancia, bueno, vamos a decir la edad que tenés, tu adolescencia? Sí, no vamos a cometer claro, exacto. tal acto de agresión. Exacto. No, bueno, no hay problema. Estamos en la juventud sí, todavía. Sí, por supuesto, todos. ¿Cómo fue el convivir, digamos, día a día con todas las costumbres de tu familia y, por ejemplo, bueno, vivir acá en Argentina? ¿Cómo ha sido esa fusión, ¿no? De seguramente tener amigos argentinos, ¿no? De costumbres diarias y tu familia árabe. Sí, yo creo de que la colectividad árabe, por denominarla de alguna manera, o las familias árabes, sobre todo acá en Tucumán, pero me parece que en el resto de Argentina, han logrado fusionarse de una forma que quizás otras colectividades no han logrado hacerlo con esa profundidad. En el caso de mi familia, todos los integrantes se han criado más como argentinos que como otra cosa. Es como una forma de integración en la cual, viste, generalmente la familia, o por ejemplo mi abuelo era el turco, viste, o el paisano sí. que vendía en su negocio de ramos generales. Y no, la forma de integración fue bastante natural. Yo en mi caso, desde muy chiquito hemos podido mamar toda la cultura, sobre todo con lo que tiene que ver con la música, un poco con el idioma, no tanto como me hubiera gustado porque, bueno, en el caso de mi familia, mi abuelo partió cuando yo era muy chico, tenía 2 años y medio, entonces por ahí todo lo que a mí me hubiera gustado aprender de fuente como más directa no lo pude tener. Sin embargo, como dice por ejemplo mi abuela, cuando yo recién empezaba a tocar con la orquesta, me decía, uy, si viviera tu abuelo, pero saldría de gira con vos. Sí. Y no sabes la alegría que tendría, Creo pero no que solamente la alegría, es una frase, con vos, sí, es una frase natural, ¿no? Porque a mí también me la han dicho, sí. Sí, es algo que lo vengo escuchando hace años. Uh-huh. Pero no, la forma de vivir, o sea, es como un argentino más. Claro. No hay mucha diferencia. Y a través de la música, ¿vos cómo lo fuiste llevando, digamos? ¿Qué fue lo que te impulsó, por ejemplo? Bueno, a mí personalmente, por ejemplo, por las partes de las danzas. A vos, digamos, ¿qué es lo que te llevó a llevar la música, no? Bueno, con la música me parece que fue un amor a primera vista, o a primer oído, desde muy, muy chico. Pero con la música en general, en tanto que manifestación artística. Por el hecho de haber crecido por ahí en el seno de una familia árabe y haber tenido también la oportunidad de empezar la escuela en un colegio árabe que teníamos acá en Tucumán, se ha dado todo ese microclima, y si no salía músico, si no me gustaba la música árabe, pegaba en el palo, porque había muchas señales para que eso se dé. En el caso mío y también de algunos de los miembros de mi familia, nosotros empezamos a escuchar música árabe por los cassettes, o sea, en esa época estábamos con los cassettes,
y yo todavía tengo aún la colección, incluso si quieren les voy a subir después una foto. Bueno. Justo estuve revisando cosas hace poco y vi la colección de mi abuelo Un de tesoro. cassettes. Sí, es un tesoro familiar, son cassettes Claro. de las producciones de Abdel Halim Hafez, que es un cantante egipcio, pero que era muy, pero muy famoso en Siria, al igual que Farid al-Atrash Sí. y otros cantantes de esa época. Incluso sabés que en Tucumán, los cines céntricos, en la década del 50, la década del 40-50, hay un cine en particular acá en Tucumán, que es el Cine Atlas, que algunos días se cerraba para la colectividad. Mirá. No es que se cerraba para la colectividad, sino que la colectividad árabe lo llenaba, Sí. porque transmitían las películas que se estrenaban, se habían estrenado como 5 años atrás, ¿no? En Egipto, Claro. en Siria, pero se transmitían las películas de Farid al-Atrash, que era como una especie de Luis Miguel, digamos, en Claro. esa época. Sí, es Y verdad. era Sí. una época de oro, era una época En divina, blanco y imagínate. negro. Claro, Blanco y en blanco y negro, mucho antes de Omar Sharif y ese tipo de estrellas más cinéfilas, ¿no? Bueno, así que fue algo así. Nosotros empezamos a criarnos con la música, con los cassettes. Yo a los 4 o 5 años interpretaba un instrumento de mi propia autoría, que era una botella con un palito. No sé qué similitud habrá tenido eso con un derbaque, pero bueno, yo lo interpretaba y cantaba un dabke muy conocido, que se llama Amr y Amal la Amar, que en realidad cantaba cualquier cosa, ¿no? Sí. Era como un jeringoso así medio raro. Pero el para vos idioma. era ese Dapke. No, es que era, llamativamente, después escuché Ajá. varios años, después escuché la grabación, que debe estar ahí en alguno de esos cassettes, y la melodía era idéntica, la letra era cualquier Cualquier cosa, ¿no? cosa. Sí, pero la melodía era idéntica, o sea que ya desde muy chico venían esos primeros pasos, y después, bueno, a medida que iba pasando el tiempo, ya a los 10, 11 años, fue la primera vez que agarré un derbaque, y después lo demás se fue dando solo. El hecho de poder tocar un derbaque y cantar a la vez, Ujú. cosa Sí, que sí. por ahí me dicen que es algo difícil. A mí ya me salió por insistencia más que nada, y bueno, y así se fue forjando un poco ese amor por la música. Además, que en esa época lo bueno es que en el colegio teníamos además una FM árabe, que pasaba todo el día música árabe. Entonces Claro. ahí teníamos, o sea, podíamos contactarnos con música directamente traída de allá, de esa época. George Wassouf, Kulthum, eran como los grandes valores que nosotros podíamos hacer, y imagínate cómo grabábamos cassette a lo loco, de una forma industrial. Y bueno, le contamos a la audiencia que, bueno, sos el vocalista y derbaquista de Alcamar. Contanos cómo surgió también, porque son varias personas que, bueno, integran y tienen un amor en común por la música árabe. Sí, bueno, con los muchachos comenzamos cuando yo tenía 13 años. Yo, por motivos de seguir con algunos proyectos personales, hace 1 año y medio aproximadamente que no estoy tocando con la orquesta, pero bueno, seguimos en contacto con los muchachos de muy buena manera. Ellos siguen en su camino, y empezamos cuando yo tenía 13 años aproximadamente, y empezamos de esa forma, escuchando mucha música, experimentando adentro de una sala de música, ¿viste? Nos encerrábamos un día entero a escuchar y a sacar las melodías y a sacar las letras con fonética como podíamos. Sí. Porque no teníamos por ahí muchos profesores de idioma que nos ayuden. Hoy en día entras, hay una página incluso en particular que vos entrás y tenés las letras de las canciones. Sí, en todas idioma árabe. traducidas, exacto. Sí, es una cosa increíble. Bueno, YouTube vino a darle otra facilidad. Sí, en todo, en todo. En todo. Si querés aprender a tocar, si querés aprender a cantar, tenés todas las herramientas. Cocinar también. Cocinar también, sí, eso es una muy buena herramienta para los domingos a la tarde. ¿Y cuál era la formación de la orquesta en ese momento, digamos? ¿Qué instrumentos eran los que estaban?
Y mira, en ese momento se utilizaba lo que medianamente se tenía a mano, que eran las percusiones, derbaque, daf, mazar, katem, y el teclado oriental, que desde la década del 90, 80 vino a simplificar todo lo que fue la formación árabe. Por ahí con una planta de 3 músicos podías hacer algo similar, o podías resumir por lo menos armónica, melódica y rítmicamente lo que hacía antes una orquesta de 7 músicos o más. Pero recuerdo haber escuchado un show en vivo de la orquesta de Mario Kirlis, Sí. que en esa época Mario Kirlis era el director de la orquesta de Yusuf Hamed, que era el cantante sirio que estaba haciendo furor en ese momento acá en Argentina. Que ahora Y en Yusef esa Hamed época- está en Restaurant Fairuz. Exactamente. Ahora está, sí. Sí, que hace unos 2 años tuvimos la oportunidad 2-3 años, lo pudimos acompañar acá en Tucumán, fue una velada única. Y bueno, en esa época la orquesta árabe estaba compuesta por 3 percusiones, que era derbaque, daf y mazar, y muchas melodías, entre las cuales el teclado era una más y era la que dirigía. Pero en esa época, no sé, había violín, canún, nai, laúd, bajo, era realmente una orquesta imponente, ¿no? Sí. Ismael, bueno, vamos a aprovechar también tu otra faceta, ¿no? La de politólogo. Te vamos a, ¿Cómo no? a preguntar, bueno, con un hecho que, bueno, se conmemora mañana y queremos saber, bueno, para que le cuentes a la audiencia si es que se puede hablar de una similitud entre Malvinas, lo que pasó en Malvinas, y en Palestina, lo que sucede hoy. Ah, qué pregunta, interesante. Sí, yo creo de que hay algunas similitudes que se pueden plantear, sobre todo en cuanto fue a la dinámica del proceso, en cuanto a algunos actores también, es muy fácil asimilarlo. Ambos procesos comparten un actor, que es Gran Bretaña, es el Reino Unido. Inglaterra fue de una forma muy preponderante, bueno, obviamente hasta el día de hoy en Malvinas, pero sobre todo con la cuestión palestina fue un actor principal, porque fue el que estuvo a cargo del mandato de Palestina hasta el momento en que se empiezan a dar los atentados terroristas en Tierra Santa, por los cuales el mandato, o sea, las autoridades inglesas se van de Jerusalén y le dejan el problema a la ONU, que la ONU hace la partición en 2 para judíos y para árabes, y bueno, de esa manera se termina instalando el Estado de Israel. Claro. Eso en cuanto a los actores. En cuanto a la dinámica, en cuanto al proceso, tienen algunas similitudes importantes, porque tanto fíjate que en el caso de Palestina como en el caso de Malvinas fueron casos que se fueron dando a través de décadas, ¿no? Por la implantación de un régimen, pero más que nada por la implantación de población. Tanto en el caso de Malvinas, vos sabés que Malvinas fue invadida por Inglaterra en 1833. Ajá. O sea, no es una cuestión nueva, Malvinas. Y el Reino Unido invadió por una cuestión estratégica. Viste que siempre tenían puntos claves para su flota marina. Por eso invadieron lugares como la India o como Ceilán o como Oceanía, viste, Australia, Nueva Zelanda, que hasta el día de hoy son parte, digamos, del Reino Unido. Y en el caso de Palestina, también se fue dando de esa forma. Empezaron a transportar población de a poco, primero comprando tierras, después a través de convenios. Hay una declaración que justamente tiene acá que ver con el protagonista, que es el Reino Unido, que es la declaración Balfour. Sí. Que en esa declaración los ingleses prometen las facilidades para poder instalar el Estado judío en Palestina. Entonces, en cuanto al proceso, sí tienen muchas similitudes, pero más que nada a mí la similitud que yo rescato es la de haber empezado a transportar población desde otro lugar del mundo hacia esa tierra.
Entonces esto pone en choque algunas cuestiones, ¿viste? Como la cuestión de la libre autodeterminación de los pueblos. Bien. Uno dice, bueno, si un pueblo quiere ser tal país, que lo sea. Pero en este caso es más complejo, porque no son poblaciones autóctonas, y no solamente eso, sino de que fueron poblaciones que han sido llevadas a esos territorios sin que fueran siquiera vecinos. Imagínate que la población Kelper fue implantada en Malvinas desde Gran Bretaña, y la población, la mayoría de la población israelí actual fue transportada desde Polonia, desde Rusia, desde la Europa del Este, desde la década del 20. Entonces, en cuanto a ese proceso, yo encuentro esa gran similitud. Y otra de que, bueno, obviamente que cae de Maduro, sí, es una cuestión de colonialismo funesto, digamos, de este último siglo, ¿no? Es una cuestión de colonialismo que difícilmente se pueda repeler o se pueda terminar, excepto que haya grandes consensos internacionales. Ismael, muchísimas gracias por este análisis, que es muy importante, ¿no? Darle esta, digamos, ¿cómo es? Análisis, ¿no? De las similitudes y, bueno, que tenemos muchas veces con el Oriente, el Medio Oriente y acá en Argentina. Así que, bueno, te agradecemos, nos quedamos ya sin tiempo, así que, bueno, te esperamos en un nuevo programa, vamos a volver a charlar porque es un tema bastante interesante para conocer, ¿no? Y hacer estas similitudes que tenemos entre árabes y argentinos. Así que, bueno, muchísimas gracias. A usted por la invitación, los invito a participar, a entrar a mi página personal en Facebook, que ahí, bueno, vamos a ir subiendo contenido sobre esto, sobre cultura, política y sociedad. Perfecto. Muchas gracias por muchísimas gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Ecos del Mundo Árabe, por FM Capital, 88.5.